Somos la Fraternidad Ecuménica Discípulos del Evangelio, también asociados a la Diócesis Misionera de Santiago Apóstol, representada por Monseñor Javier Morales. Lo que queremos hoy ver es lo de los 39 artículos de la religión, un poco de historia y un poco desarrollar cada uno, para así adentrarnos en esta guía espiritual, que es lo que pretende abarcar estos artículos, una forma de orientarnos y un trabajo en la unidad. Todos sabemos que la Iglesia Católica Romana tiene un fundamento desde una tradición muy fuerte. La Iglesia Anglicana, desde su reforma, porque viene de la reforma en el siglo XV, optó por tener un modelo diferente, en el sentido de que, aunque hay un representante que en estos momentos se llama Justin Welby, los obispos son o tienen un poco más de autonomía que en la Iglesia romana. Hay un poco más de autonomía en lo litúrgico, en lo pastoral. En lo que sí no se puede negociar es en lo bíblico, porque la Biblia sería ya el fundamento más sagrado que tiene la religión anglicana: Biblia y fe y razón. Entonces, desde allí se vio la necesidad en el siglo ya 1563 de buscar una opción de unidad, ya que cada obispo iba a tener esa independencia, para que, no importando estas diferencias de pastoral, pudieran desarrollar una unidad. Y la unidad basada en 39 principios, en 39 artículos, que haría que cada diócesis, por diferente en esas construcciones, reitero la última vez, pastorales y litúrgicas, no fueran afectadas en lo común, que serían los 39 artículos. Todos lo sabemos que el gran creador y que definió se llama Thomas Cromer, gran teólogo anglicano, que se desarrolló en 1563, donde desde allí se ha vivido hasta el momento de hoy este tipo de fe en unidad. Los 39 artículos forman el resumen básico de creencias de la Iglesia de Inglaterra, Church of England. Fueron redactados por la Iglesia reunida en asamblea en 1563, basando en los 42 artículos. Se ordenó a los clérigos ser fieles a esos 39 artículos. Esto viene como parte de la Vía Media, o el camino que Isabel I propuso. Acordémonos que la reina Isabel, una de las más grandes, lo que quiso fue hacer la unidad, ya que estaba por una parte lo católico romano, y en la división estaba también la otra parte, la reforma. Entonces la reina Isabel, Elizabeth, con su sabiduría, quiso hacer una vía media donde pudiesen caber tanto los más ortodoxos como la reforma, y eso es la Iglesia Anglicana, una vía media donde nos basamos en la reforma, pero también nos basamos en lo católico. Entonces, desde allí, Thomas Cromer, que fue arzobispo de Canterbury, preparan todo esto que estamos hablando. Vamos entonces ahora sí a leer los artículos y a dar una pequeña interpretación de cada uno. El primer artículo es de la fe en la Sagrada Trinidad, que dice que solo hay un Dios vivo y verdadero, eterno, sin cuerpo, y habla de esa dogma, el dogma de la Trinidad. El segundo artículo, de la palabra o Hijo de Dios que se hizo hombre, como el Hijo, que es la palabra del Padre engendrado desde la eternidad, es el mismo e infinito Dios,
que se personifica en el Maestro Jesús el Cristo. Hay algunos artículos que no profundizaré porque son catequesis básica. El tercer artículo se llama el descenso de Cristo al infierno. Cristo murió por nosotros y fue enterrado. Se cree también que descendió a los infiernos. En este artículo, en la teología más avanzada, se habla de que cuando Cristo muere, unifica y crea una oportunidad. Cuando Él desciende a los infiernos, está abriendo un camino para que los que se conviertan estando en el infierno puedan volver al Padre. Y también con la segunda finalidad de que Él gobierna todo, que el Maestro Jesús gobierna todo, tanto arriba como en la tierra, como abajo de ella, que representa el infierno. El cuarto artículo es de la resurrección de Cristo, que ya todos lo sabemos, que es una teología básica. El quinto del Espíritu Santo, que sabemos que es la promesa cumplida, que desgraciadamente en el momento de ahora no se ha vuelto a avivar ese fuego y hemos desplazado muchas veces por otras advocaciones y hemos perdido la promesa o no la seguimos, que es cuando yo ya parta al Padre y suba la ascensión, yo les enviaré el Espíritu Santo. Esa es la promesa que tenemos que recuperar, la fuerza del Espíritu. El artículo 6 de la suficiencia de la Sagrada Escritura para la salvación. Este artículo es totalmente un artículo anglicano basado en la Reforma. ¿Por qué? Porque sabemos que otras iglesias como la católica romana, que no, siempre que la cito no es para criticarla, solo para que miremos las diferencias, porque no queremos no pertenecemos a ella. Entonces tenemos claro que aunque buscamos unidad y trabajo para el bienestar del pueblo de Dios, y se puede trabajar desde esas pequeñas diferencias, pero sí hay diferencias como esta, ya que la iglesia romana maneja muchas veces la tradición y la revelación, que sería la Biblia, tradición y magisterio. Y muchas veces magisterio y tradición muchas veces se saltan hasta las mismas Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en la Biblia aparece que los obispos se podían casar. ¿Por qué lo omitieron de la vida religiosa? Lo de la asunción no es bíblico, porque lo anexan como dogma, etc. Entonces lo que busca el anglicanismo es basarse en las Sagradas Escrituras, y esa va a ser como lo que determine toda su acción salvífica. Pero también comprendemos que hay los libros canónicos y otros libros que no son canónicos, que son 14 libros que, aunque se reconocen como que puede servir para catequesis, no son libros de revelación. Por ejemplo, ¿cuáles serían los libros que no hay como revelación? Por acá se los voy a leer. Sería el tercer libro de Esdras, el libro de Tobías, de Judith, de Esther, libro de sabiduría, el Baruch, el segundo libro de los Macabeos. Esos libros que compartimos también con algunas iglesias evangélicas, que tampoco se toman en el sentido de revelación, pero pueden servir como catequesis. Ahora el séptimo artículo se llama el Antiguo Testamento, que son como somos también herederos de Abraham, del rey David. O sea, continuamos ese pacto, no se ha interrumpido. De los credos sería el octavo artículo, que creemos los tres credos: el credo niceno, el credo de Atanasio y el que llamamos comúnmente como el credo de los apóstoles. Desde allí creemos nosotros los anglicanos que se ha determinado todo la revelación en esos concilios. Entonces creemos solo en esos tres como revelación y que aceptamos 100%. El artículo 9 del pecado original o nacimiento dice lo siguiente: el pecado original no surgió como consecuencia de Adán,
sino que procede de la falta y la corrupción de la naturaleza de cada hombre. ¿Qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente: nosotros siempre hemos escuchado que el pecado original nace de Adán, y lo que quiere decir el artículo 9 desde la visión anglicana es que nosotros estamos en un estado que se llama de concupiscencia, y el estado de concupiscencia es que el ser humano siempre va a tender al mal, y por eso Adán no fue ajeno también a la concupiscencia, a la duda, a querer conocer más de lo que podía, y lo mismo que Eva. Entonces, por eso cuando nosotros buscamos la redención, lo que estamos buscando no es la redención de un nuevo Adán, que aunque en la teología se ve como el nuevo Cristo, lo que se busca es la redención de ese primer impulso negativo que nos separa de Dios, que se llamaría concupiscencia. Artículo 10 sería del libre albedrío. Y esto se justifica desde la libertad que da Dios, sabiendo que por estar encarnados y por las limitaciones que tiene siempre todo ser humano, tendría la posibilidad también de no elegirlo a Él, de separarse. Acuérdense que pecado significa separación. Artículo 11 de la justificación del hombre. Nosotros los anglicanos bebemos esto también de la Reforma, que las obras no salvan, sino que la justificación desde el amor por Jesús. Esta es muy compleja, pero si uno la mira de una parte positiva, la comprende. ¿En qué sentido? Si nos ponemos a ver, vamos a retomar el artículo 11 de la justificación del hombre y la vamos a unir con el artículo 12 de las buenas obras. Porque lo que quiere decir de la justificación del hombre es que solo Dios conoce el corazón. Nosotros podemos tener muchas obras, hacer muchas cosas, pero solo Dios conoce si hay una conversión interna. Por eso la única modo de la salvación es la fe, ya que las obras nos pueden engañar. Podemos hacer obras por intereses, por quedar bien, por llevarnos honras de los hombres o por buscar también el cielo, no por el amor. Acuérdense que muchas veces los religiosos se manejan bien por evitar el castigo o por un premio, sabiendo que la justificación de la fe es amar y no buscar ni beneficios ni alabanzas. Artículo 13 de las obras antes de la justificación. Las obras realizadas antes de la gracia de Cristo y la inspiración de su Espíritu no resultan agradables a Dios, dado que no florecen de la fe en Jesucristo ni hacen que los hombres pudieran recibir la gracia. Lo que abra las obras antes de la justificación es que Jesús nos entrega la revelación total para tener la fe suficiente y tener esa salvación. Aunque en la teología, abriendo paréntesis, hay algo que se llama economía de la fe, y la economía de la fe lo que busca es que quienes no puedan conocer a Jesucristo por algunas circunstancias, otros países que no son cristianos, que todavía hay muchos que no conocen el cristianismo, va a haber la chispa del Espíritu Santo y no los va a abandonar, pero la revelación completa es dada por el Maestro Jesús el Cristo. Artículo 12 de las obras de superrogación, que son las obras voluntarias, aparte, sobre y más allá de los mandamientos de Dios. Nosotros tenemos 10 mandamientos dados por Dios en las tablas, en la ley de Moisés, para el pueblo, que nosotros hacemos parte de ese pueblo. Lo que buscan estas obras es ir un poco más allá, siempre un poco más allá. No quedarnos solo con eso, sino poder ir más allá de los 10 mandamientos, que son nuestro también manual moral. Artículo 15. De Cristo solo sin pecado. Conocemos que Jesucristo se parece en todo a nosotros menos en el pecado, ya que es un gran maestro guiado por el Espíritu Santo y elegido por el Padre Eterno. Artículo 16. Del pecado después del bautismo. No todo pecado mortal voluntariamente cometido después del bautismo constituye un pecado contra el Espíritu Santo y es imperdonable, por lo que
por lo que la concesión del arrepentimiento no tiene por qué negarse a todo aquello que cae en el pecado tras el bautismo. Le voy a explicar con mis palabras. Después del bautismo, el ser humano, que es un ser en concupiscencia, acordémonos, siempre inclinados al mal, el bautismo es una forma de limpieza, pero es un medio salvífico y no es un fin en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el bautismo, no solo por ser bautizado ya estoy salvado. Hay que hacer el proceso catequético, el proceso de llegar a la fe. Acuérdense que solo la fe nos salva, y la fe se da siempre desde la conciencia. Entonces el bautismo ayuda a como una iniciación al cristianismo, una iniciación a la vida de la iglesia, una iniciación al proyecto del Padre amoroso, que nos hace reyes, profetas y sacerdotes desde el rito de Melquisedec. Pero nos toca a nosotros hacer la otra parte para recibir esa salvación. Artículo de la predestinación y la elección. El tema de la predestinación y la elección. Todos sabemos que María fue predestinada para ser ese sagrario puro, como José, su papá, como los grandes profetas, como Jesús, porque estaba predestinado, que hasta el Antiguo Testamento hablaba de ello, como entre grandes profetas. Aunque la predestinación y la elección siempre nos van a llevar a lo siguiente. Pongamos que hay dos caminos. Uno de lo que nos ha predestinado el Padre, que es la elección desde el amor, y la libertad, que podemos salirnos de esa predestinación y volver a la oscuridad, ya que si no tuviéramos la elección de rechazar esa predestinación del amor, no fuéramos libres. Entonces, si aceptamos la voluntad del Padre Eterno, hacemos una predestinación desde el amor. ¿Cuál es la predestinación? Volver a la conciencia, volver a la unidad. Pero también la podríamos rechazar, y al rechazarla ya volveríamos como a una oscuridad y una construcción desde el humano, desde todos sus límites. Artículo 18 de la obtención de la salvación eterna por el nombre de Jesucristo, que este es parecido al artículo de somos salvos por la fe en Jesucristo. El artículo 19 de la iglesia. Somos una iglesia, una congregación de fieles que buscamos la palabra de Dios, predicamos y ayudamos a los que necesiten de nuestra ayuda, tanto en la fe, en lo social, y de igual modo que la iglesia de Jerusalén, Alejandría de Antioquia, también la iglesia anglicana busca desde lo ritual. Un ritual, que este ritual, acuérdense que les dije al principio, la vía media, que es el equilibrio entre lo católico y la reforma. Desde lo católico se conserva por ahí el 80% de lo litúrgico romano, porque la separación fue política y no fue ni litúrgica ni teológica con la iglesia romana y la iglesia anglicana, como si pasó en otras, pero que no nos competen. El artículo 20 de la autoridad de la iglesia. La iglesia tiene un poder para decretar los ritos y ceremonias, como les decía. La iglesia romana tiene una jerarquía más establecida y no la criticamos. Recordemos que no es para criticar, sino para diferenciar. Mientras que la iglesia anglicana, cada obispo es muy autónomo. Entonces, ya que cada obispo es tan autónomo, llegamos a una autoridad, que son estos 39 artículos, para que a pesar de esa autonomía, o en el beneficio de esa autonomía, se pueda llegar a puntos concretos, que son los 39 artículos, y así poder hacer una unidad a pesar de algunas diferencias como medio, como vehículo para llegar a ese fin. El artículo 21 de la autoridad de los concilios generales. Los concilios generales no deben convocarse sin el mandato y la voluntad de los príncipes, y cuando lo hagan constituye una asamblea de individuos. Esto es lo que dice el artículo, así en resumidas cuentas, lo voy a decir en mis palabras.
ya que, como le digo, estos artículos son muy viejos y todavía se contemplan, porque la verdad no se modifica en la historia, solo que hablan dirigido en ese momento de principado, ¿cierto? De la reina Isabel, de todo esto en Inglaterra, que sabemos que que la monarquía, y lo que se busca es los 3 primeros concilios son los que reconoce la Iglesia anglicana como revelación. Lo del purgatorio, la doctrina romana concerniente al purgatorio, al perdón, al culto y a la adoración, junto con las imágenes y las reliquias, y también la invocación de los santos, conforma una afición vanamente inventada. Nosotros no comprendemos y no compartimos cómo se maneja las vocaciones en imágenes, las reliquias y, lo más complejo, algunos cultos, que hay veces se desplaza hasta el mismo Maestro Jesús. Y también vemos que lo del purgatorio no es una justificación bíblica, entonces no la aceptamos. No aceptamos el trabajo en imágenes, ni reliquias, la invocación de los santos de una forma demasiado prudente, porque tampoco es bíblico. O sea, hay santos, pero los que se determinan después de que se cierra la revelación bíblica no se pueden justificar, pero desde un proceso prudente se podría retomar esas vidas como una catequesis, pero no como una adoración. Artículo 23 del ministerio en la congregación. El ministerio de la congregación es el trabajo que se realiza en pro de los sacramentos, que normalmente los sacramentos que nosotros creemos instituidos por Jesús son la Santa Cena y el bautismo, y los demás son sacramentos apostólicos. El 24 sería de hablar en la congregación en un lenguaje comprensible, es volver a traer el lenguaje al pueblo. Acuérdense que muchas veces las iglesias históricas han alejado al pueblo porque primero era latín donde se celebraba y muchas cosas. La iglesia anglicana en la historia es una de las primeras iglesias, es la primera iglesia en traducir la Biblia, más es primero que Lutero, porque fue en el siglo, finalizando el siglo XV, tipo 1560 al 70, ya teníamos una primera traducción en inglés, claro está, ya que sabemos que Lutero fue en alemán. El artículo 25 de los sacramentos, como ya le había dicho, 2 instituidos por el Maestro Jesús y el resto son por los apóstoles. Entonces hay solo 2 sacramentos de salvación y los otros son sacramentos como medios para fortalecer esa salvación. ¿Cuáles serían los 2 sacramentos instituidos de salvación salvíficos? Bautismo y Eucaristía. Los otros son medios para fortalecer eso salvífico. 26. De la indignidad de los ministros, lo cual no afecta la dignidad del sacramento. Lo que quiere decir este artículo es, aunque yo ahí podría hacer un pequeño paréntesis y pondría unas preguntas, ya que lo que busca la iglesia anglicana es justificar su fe desde el amor, ¿cierto? Y no desde las obras. Por eso, cuando el ministro está dando un sacramento, administrando un sacramento o celebrando una Eucaristía, él se transforma en un instrumento. Entonces Dios actúa no importando si ese ministro no es coherente. Claro está que lo que debe buscar cada ministro es la coherencia. Particularmente este es el artículo que a mí me queda más difícil de aceptar y de comprender, porque yo creo que el verdadero ministro lo hace es la coherencia y no su ministerio en sí. Pero bueno, yo solo quiero enunciarlos, ahí les dejo las interrogantes para que lo profundicen. Personalmente yo creo que la dignidad o indignidad de un ministro si altera el misterio.
Pero como le digo, ahí les dejo la incertidumbre, no voy a afirmar. El artículo 27, el bautismo, que también ya pues conocemos en catequesis básica, de la cena del Señor, que nosotros los anglicanos no lo llamamos ni Eucaristía, no lo llamamos ni misa, sino de la cena del Señor. Y tenemos algo también particular. ¿Cuál es? Que no creemos en la transustanciación. La transustanciación es el cambio del pan y del vino a sangre y cuerpo del Señor. Nosotros creemos en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en las dos especies, aunque sigue siendo vino y hostia y pan. Por eso también en lo de la cena del Señor nosotros no hacemos el rito en el sentido de volver a que el Señor pague por nosotros o hacer otra vez un sacrificio. Para nosotros la cena del Señor no es un sacrificio. Para nosotros la cena del Señor es una conmemoración, porque el sacrificio se hizo con la muerte en la cruz para siempre. O sea, fue la redención ya universal en toda la dimensión histórica, futura, presente y pasado, porque Jesús es el culmen de los pactos del Antiguo Testamento, que válidos están, claro, pero Jesús es esa culmen, esa cumbre, el culmen. Y por eso nosotros en la Eucaristía no volvemos a hacer un sacrificio, porque ya fue hecho, solo que hacemos una acción de gracias y un compartir desde el amor con nuestro pueblo. Artículo 29. De los malvados que no comulgan el cuerpo de Cristo según la cena del Señor. Ya sabemos sobre este punto, que es muy claro. El artículo 30 de ambas especies, nosotros comulgamos siempre con vino o con, siempre comulgamos con las dos especies, pan y vino. Los romanos, haciendo un paréntesis, también lo hacen, sino que como no profundizan en su teología, entonces hay veces se juzga. ¿Por qué? Siempre que ellos van a dar la comunión, se parte un pedazo de hostia ya consagrada y se echa en el vino, haciendo la intinción, para que así estén las dos especies cuando la persona comulga. Esto se ha utilizado así, es porque normalmente ese tipo de misión romana es de mucha multitud. Pero los anglicanos en algunos países también manejan mucha multitud y también utilizan esa técnica, ya que no se podría pasar el cáliz a toda la asamblea. El artículo 31 de la oblación de Cristo consumada en la cruz, que fue el sumo sacrificio que ya se hizo y que abarcará todos los tiempos. Del matrimonio de los sacerdotes. En la iglesia anglicana el sacerdote se puede casar. En Timoteo, en las cartas de Timoteo, se muestra cómo los obispos se podían casar. Hasta el siglo XI, en la iglesia romana, que yo siempre la pongo de paralelo para mirar pro y diferencias, hasta el siglo XI ellos se podían casar. Por intereses particulares de su iglesia, que no me interesa, llegó la imposición del celibato, que no es un dogma, mientras que la iglesia anglicana reconoce que se manejan las dos opciones desde una libertad: el sacerdote con vocación al matrimonio y el sacerdote con vocación al celibato. El artículo 33 de cómo evitar a las personas excomulgadas. Todos sabemos la necesidad de la comunión. Normalmente cuando se excomulga a una persona son por acciones graves ante la moral, ante la palabra de Dios y quizás ante el Espíritu Santo. Por eso, mientras esas personas no vuelvan al lado del Padre, no podemos estar con ellas, ya que sus acciones no son coherentes a lo que buscamos como discípulos del Maestro Jesús. Entonces se dice de cómo evitar a las personas, siempre desde la prudencia y siempre esperando que vuelva como el hijo pródigo para hacer un trabajo de catequesis y volver a integrar a la comunidad de fe. Pero mientras no haya ese compromiso, no se puede, porque no se puede integrar,
ya que la maleza hay veces daña a las plantas buenas. Vamos terminando. Artículo 24 de las tradiciones de las iglesias. Ya sabemos lo que estábamos hablando de lo bíblico, de los primeros 3 concilios que se reconocen, y desde allí ya se justifica lo de la tradición. El artículo 35 de las homilías. La iglesia anglicana siempre, ya que se ha manejado la iglesia anglicana como el ministro totalmente en pro de lo formativo, de lo académico. Eso ha sido como el refuerzo, como la estrategia para justificar todo este proceso histórico, la formación. Muchos de los sacerdotes anglicanos se presentan como reverendo, doctor en tal área, o magíster, o licenciado, porque ese título académico es muy importante y se debe aplicar todo ese conocimiento en las homilías. Y hay unos nombres que se llaman de la homilía, que es un estudio pertinente al anglicanismo, del uso correcto de la iglesia, en contra del peligro de la idolatría, de la reparación y limpieza de las iglesias, de las buenas obras, del ayuno, de la plegaria, del estado del matrimonio, el arrepentimiento, en contra de la rebelión. Ahí va, son 21 homilías estipuladas como también forma catequética que utilizamos. El artículo 36 es de la congregación de los obispos y los ministros. Nosotros sabemos que los obispos, como hablamos al principio, son autónomos, pero tenemos la misma jerarquía, tenemos los 3 grados del ministerio: diaconal, presbiteral y el obispo. Entonces es muy parecido lo jerárquico a la iglesia romana: diácono, presbítero, obispo, aunque se maneja en un poder circular, o se pretende hacerlo. El artículo 37 se llama de los magistrados civiles, que sabemos la importancia que tiene y el peso que tiene el poder civil y monárquico en la iglesia de Inglaterra. Acordémonos que siempre para aprobar a un obispo que vendría a ser el representante de los demás obispos, no el que manda sino el que representa, que en este caso sería Justin Welby, la iglesia depende también del poder de esa monarquía, del Estado, principalmente de la reina o del rey que ampare en ese momento histórico. Aunque no es muy diferente a lo romano. Hemos visto que Constantino fue el primero que empezó a dar el poder desde el poder civil al poder de lo religioso. El artículo 38 de los bienes de los cristianos que no son comunes. Ese es un tema pues ya también muy claro, no creo que haya que profundizar. Hay unos bienes comunes dentro de las fraternidades, pero hay unos bienes personales, y ya cada fraternidad determina cuál es el bien particular y cuál es el bien común. Y el último, que es el artículo 39 del juramento de un cristiano. Nosotros también tenemos la fe, profesamos el credo, y esa fe, ese juramento y esa fidelidad es la que nos va a dar la salvación, ya que creemos en la justificación. Y cierro con lo siguiente: la justificación por fe es muy fuerte, pero yo les hago una pregunta que también la dejo para su interpretación. ¿Será que si yo creo desde mi corazón en el Maestro Jesús, eso no me llevará a realizar obras buenas? Esto es más o menos lo que cree el anglicanismo, lo que creemos nosotros, con algunas también, como he puesto paréntesis y preguntas, que hay para mí 2 artículos muy complejos que se podrían profundizar.
empezando con este de la salvación por creer en el Maestro Jesús. Es muy complejo. El purgatorio también se podría replantear y profundizar para que lo busquen y lo profundicen. Y lo más complejo para mí, de la indignidad de los ministros, lo cual no afecta la dignidad del sacramento. Para mí este es el más difícil de aceptar y todavía lo estoy asimilando, buscando y proyectando, porque desde mi concepción, sin tener que atacar lo que se estipula y lo que creemos, sí creo que el ministro es ministro por la coherencia, y que hay algunas acciones que son negativas, pero que no alteran. Pero hay algunas faltas de moral que me parece que sí anularía el mismo sacramento. Pero ahí los dejo para que profundicen. Esto es los 39 artículos en los que creemos los anglicanos. Mil gracias por la atención. Bendiciones.